Hola patrañitas, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy feliz porque estoy aquí con mi mamá. Hola, yo también estoy muy feliz de estar aquí en el canal. No me emociona contarles los que les vamos a contar, pero estoy muy feliz de que me invites. Sí, tiene mucho que no hacemos un video de este estilo, que es como un story time en el que les platicamos cualquier cosa. Sí hemos hecho muchos, pero ya siento que tiene muchísimo tiempo que no, porque no nos había pasado algo tan importante como para platicárselos. Esto, como dice mi mamá, no nos emociona. No es algo como cool de platicar así felices, pero ya sabiendo que sí estoy bien y que pues ya estoy como estamos más tranquilos. Todos, lo podemos contar para que ustedes sepan y para que, pues no sé, a lo mejor sus mamás o sus papás o ustedes, papás, si están viendo esto, estén pendientes de sus hijos, porque es algo que aunque nosotros no vimos venir, me pasó. Exactamente, y que a lo mejor les puede servir para prevenir algún acontecimiento futuro, entonces está padre pues contar las experiencias. Les quiero contar que le puse el micrófono a mi Stitch aquí porque no lo quería estar agarrando, entonces así agarro a mi Stitch y tengo micrófono. Pero bueno, lo que nos pasó, bueno, lo que me pasó, como vieron en el título, es que hace unos días me desmayé, tuve un pequeño desmayo. Suena muy alarmante, ya estamos tranquilos, por eso lo contamos no tan serios. Tuve un pequeño desmayo en la noche, entonces brevemente les cuento cómo sucedió eso, ¿no? Para ya luego contarles cómo pasó o por qué pasó. Cuentas cómo lo viviste y luego cómo supe yo y todo. Ok, bueno, pues son vacaciones, como ustedes sabrán, y Nati y yo nos hemos desvelado mucho viendo películas o jugando Roblox o platicando o haciendo lo que sea, porque siempre nos dormimos juntas. Entonces, pues era un día así normal, estábamos viendo una película muy bonita que me gusta mucho, que se llama La Última Canción. La acabamos de ver y ya era muy tarde, solo que como ya nos habíamos desvelado como que muchos días antes, el cansancio se me acumuló tanto que yo ya me estaba durmiendo así, mis ojos ya se me estaban cerrando. Entonces lo que pasó es que Nati como que todavía no se quería dormir y yo le dije, Nati, ya hay que dormirnos. Entonces me paré así rapidísimo, iba a apagar la luz y en eso sentí como cuando ya tienes mucho sueño que llegas a tu cama y te duermes luego, pero parada. O sea, sentí como si me quedara dormida parada. Recuerdo que como que le hice así, como que no recuerdo nada y de repente estaba en el piso tirada y Nati me estaba viendo con cara así de ¿qué onda? Yo dije, wow, ¿qué pasó? Me saqué mucho de onda porque pues no entendía qué había pasado. Entonces, Nati se asustó mucho, como que intentamos buscarle una explicación y lo que yo le dije es que pues me estaba muriendo de sueño y me dormí parada y me caí. Eso fue mi explicación porque dije, si no, ¿qué otra cosa va a ser? Esto ya era casi la 1 de la mañana y yo dije, no voy a despertar a mis papás porque yo creo que sí fue algo como, pues de que me estaba muriendo de sueño y no los quiero asustar. Esa fue mi explicación y dije, no los voy a despertar ahorita. Pésimo, siempre despierten a sus papás. Sí. Aunque ustedes crean que no es algo importante, puede ser muy importante, así que sí. Siempre despiértenlos. Sí, pero bueno, no lo hice, mal ahí. Pero me quedé dormida, Nati también. Y al otro día, como que yo seguía pensando en eso, buscándole una explicación de, ¿pero por qué pasó? Y Nati también. Todavía no les habíamos dicho nada a mis papás. Desayunamos, se nos olvidó, fuimos a hacernos las uñas y de repente como que me acordé. Y yo, ay mamá, me pasó algo bien raro ayer, como que me caí. Y mi mamá, ¿qué? Ajá. Pero primero me lo dijeron como bromeando. Y yo siempre pienso que me van a hacer una broma. Siempre pienso que me van a grabar, me quieren decir algo así feo. Entonces, yo dije, ¿pero cómo que te caíste? Sí, es que me caí y no me acuerdo yo, ¿no? O sea, ¿es cierto? No, que sí. No, pero yo creo que es porque tenía sueño. Entonces, bueno, ya salimos de las uñas. Dije, ahorita que salgamos de aquí, pues platico bien. Sí, porque aparte la que nos hace las uñas escuchando todo. O sea, no podemos platicar bien ahí. Sí. Y luego, porque además la palabra que dijo fue, creo que me poseyé. O me poseyeron. O sea, dijo algo así bien raro. Entonces yo por eso pensé que estaba bromeando. Ya pasó, salimos de las uñas, en el carro platicamos un poco y ya llegando aquí a casa yo platiqué con Luis. Le dije, oye, es que pasó algo así asado, o sea, está muy raro, no les entendí bien. Pues hay que hablar con ellas, ya venimos aquí a su cuarto y les dije, necesito que me digan exactamente cómo pasó, dónde se cayó, cuánto tiempo, o sea, todo. Pues la verdad es que sí nos asustamos, o sea, sí nos asustamos. Yo tengo que decir algo. Mi papá estaba tan sacado de onda que estaba como que asustado y también me hacía preguntas como para ver si no me habían poseído de verdad. O sea, mi papá estaba así de, ¿pero sí sentías que eras tú? O sea, pero hacías movimientos extraños, pero hablaste, dijiste algo y le preguntaban a ti, pero dijo algo, la escuchaste rara, escuchaste su voz rara y yo. Hablaba en otro idioma, hablaba como hombre. Pero eso fue después de
como que intentar buscarle una explicación. O sea, como no sabemos qué pasaba, mi papá llegó a ese No, punto espérame, de porque la yo quiero decir algo. O sea, Luis estaba tan sacado de onda que él quería saber qué había pasado. Hasta le dijo, oye, ¿te peleaste con tu novio? ¿No estabas triste? O sea, quería saber así como muchas cosas que a lo mejor no tenían mucho que ver, pero él quería encontrar una respuesta. Y es que sí es algo preocupante. O sea, yo cuando se lo conté a mi mamá, se lo conté como, ay, me caí, qué loco. Y ya luego me quedé pensando y dije, ¿por qué me caí? Eso no es normal. No es normal. Entonces, lo que hicimos siguiente a eso fue, vámonos al hospital, rapidísimo, así vámonos todos, nos fuimos, llegamos a urgencias, nos pasaron a un consultorio, suena un poco más alarmante, pero pues es que así fuimos, como no sabíamos a dónde recurrir. Y ya había pasado tiempo, entonces mis papás también me dijeron, ¿por qué no nos dijiste? Y ya sé que a lo que sea les voy a contar. De hecho, siempre hago eso, pero como siempre nos cuentas todo, pero ajá. No sé qué pensé, pero bueno, ya fuimos Ya llegamos con el doctor. En cuanto la vio, me dijo, siento que tiene un problema circulatorio, porque decía que Regi tenía las palmas muy pálidas. Y mis ojos también de acá abajo. Sí, o sea, por ejemplo, normalmente, pues al menos que sean muy blancos, pero la mayor, yo creo que casi todas las personas tenemos las palmas rositas. Y si te aprietas así, pues se va haciendo un poco blanco. Regi se le veían como amarillosas. Son amarillas, de hecho. De hecho, ahorita todavía siguen un poco pálidas. Ahorita les vamos a contar por qué fue. Y le revisó esta parte del ojo, o sea, como que le bajó el ojo y la carnita que está por dentro. Dijo el doctor que se tiene que ver de un rosita claro a un rojito, ¿no? Y se veía blanco. Y se veía blancuzco. Entonces me dijo, se le bajó la presión. Y dijimos, ¿por qué? Y de hecho ahí yo me sentía medio débil. Pero yo pensé que era como por todo el estrés y por entender qué había pasado. Pensar que me había pasado y porque pues ver a mis papás alterados también como que me alteraba a mí. Entonces yo creo que yo sentía que por eso me sentía débil. Y pues a lo mejor sí influyó también eso porque el doctor sí dijo que tenía la presión muy, muy, muy baja. Una noche antes de que le pasara lo que le pasó, habíamos tenido una fiesta, o sea, nos desvelamos todos, hasta tuvimos así karaoke y todo ahí, ay, jeje. No sabíamos lo que iba a pasar, pero también pensábamos que había sido por eso, o sea, como esa descompensación del sueño, de todo lo que ya Regi les contó. Pues ya llegamos con el doctor y me dijo, no, tiene la presión muy baja, le revisaron la presión, o sea, ya la revisaron toda, y me dijo, ella está bien, o sea, lo único que tiene es que se le baja la presión, pero queríamos entender por qué se le había bajado la presión. Lo primero que pasa cuando ven a Regi es que piensan que no come. O sea, piensan que es una niña que vive a dieta o que se come así poquito como pollito y no. O sea, les voy a contar algo. Yo siempre tengo hambre. Regi come muchísimo. Ustedes me ven aquí gordita, Regi flaquita y chiquita. Regi come más que yo a veces. O sea, vamos a un restaurante. Les voy a contar esta anécdota. Una vez estábamos en Chili's y Regi pidió una cosa que eran costillitas, papas, elote, bueno, así varias cosas así como enormes en una charola. Y llega la chica y dice así como que, va al centro, o sea, así como que es para compartir. Y Regi, no, es el mío. Y hasta la chava que llevó la comida se quedó como... Sí, desde siempre he comido muy, muy, muy bien. De hecho, también hay una anécdota muy chistosa en la que fueron, ¿cómo decirlo? En la que también estuvieron Azul Alenka, Celi y Paula Cacho, que estábamos comiendo en un lugar y yo me pedí un sope, que yo no sabía qué tamaño llegaba. Un guarache, y llegó de este tamaño, o sea, llegó gigante, y yo, ¡eso! Entonces casi me lo acababa y ellos se quedaron así. Todas traumadas, o sea, las mamás, ¿en serio Regi que se come eso? Y yo, ¿de verdad come eso? O sea, estaban así sorprendidas. Sí, pero bueno, es contexto para que sepan que sí como bien. Yo como muy bien, de hecho. Entonces, lo primero que me preguntó el doctor es, ¿sí come bien? Y yo, sí, come mucho, todo. Entonces empezamos a platicar y ahí viene el dato importante. Hace más o menos un año llevamos a Regi con una doctora especialista en hormonas para que revisaran su acné, porque resulta que Regi tenía un acné que se llama acné hormonal. Entonces fuimos con esa doctora especialista en su edad, o sea, es especialista, no crean que con cualquier doctor. Fuimos y nos dio una receta, nos dio unas pastillas, nos dio unas cosas que tenían que le iban a ayudar. De hecho, también me pidió ella estudios de sangre, ¿no? Sí, o sea, por eso les digo, fuimos con una doctora muy buena. Le hicieron estudios de sangre para ver si sus hormonas estaban bien desbalanceadas y resultó que estaban desbalanceadas.
que necesitaba un poquito más de una hormona que su cuerpo no producía tanto. El chiste es que le mandó medicamentos para... Como ya se los he contado, yo tengo muchos granitos. Ahorita ya se me están quitando, antes tenía más, pero pues sí era algo que queríamos tratar porque pues me afectaba a mí, que luego a lo mejor no me sentía bien o me sentía como, ay, quisiera no tener granitos o algo así. Ahorita ya estoy aprendiendo a aceptarlos, sé que he hecho muchas cosas para intentar quitarlos y si se van a quitar va a ser pues poco a poco, no de un día a otro. Entonces pues estoy aprendiendo a aceptarme, a aceptar que muchas personas de mi edad tienen granitos y que pues es normal, otras no porque y que si no, qué bueno, privilegiadas. Exacto, o sea, si no, qué bueno. Pero yo tengo muchos, entonces pues fuimos como para tratar eso, para ya no tener granitos y me mandaron unas pastillitas. Sí. Que me tenían que tomar 2 veces al día, que era cada 12 horas, o sea, si me paraba a las 9 de la mañana me la tomaba y en la noche a las 9 también. Y pues eso me lo estuve tomando mucho tiempo, después la suspendí porque como que se me olvidaba decirle a mi mamá que ya no tenía y no comprábamos más. La suspendí como por 5 meses y la volví a retomar apenas este año, como hace 4 meses. En realidad no fue tanto porque se te olvidara, o sea, empezó a haber mejoría en la piel y pues dices, ya no tomo, lo cual no debe ser así porque por eso es como... un tratamiento, pero pues por algo también pasó de esta manera y ahorita van a ver por qué. Van a decir, ¿pero eso qué tiene que ver? Ajá. El doctor nos dijo que esas pastillitas que la doctora me mandó, lo que hacen es que como que te secan, o sea, como que te absorben todo el líquido que tiene tu cuerpo y eso nos hizo mucho sentido porque no sé si ustedes lo han notado, espero que no, pero mi pelo luego se ve medio... secos. Como sin vida. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, eso no es de que me lo he quemado, o sea, esto es raro. Y era por eso, porque pues esa pastilla me quitaba todo eso. Sí, de hecho les voy a contar que incluso había días que se veía más delgadita de lo normal. Y yo le decía, oye, estás toda deshidratada. Hasta bromeando le decía, ya no tomes coca, por favor, toma más agua. Sí toma agua, pero no la cantidad que su cuerpo necesitaba y con ese medicamento más. Aquí un dato importante, la doctora nunca nos dijo, esta medicina le va a provocar esto, tiene que tomar más agua o algún suero o lo que sea, nunca nos lo dijo. Solo nos dijo, tómatela ya. Sí, o sea, bueno, que también viendo sus estudios de sangre a lo mejor ella no pensó que le afectaría. Pero adicional a esto, la medicina no solo como que la chupaba, como una esponjita. Como Bob Esponja en la película cuando le ponen la luz y se está secando, así Regi, con esa pastilla. Me hacía más chiquita, de hecho yo luego le decía a mis papás o a mi papá, me encogí. Es que siento que me encojo, o sea, hay días que me siento más grande que otros días y ellos, ¿cómo te vas a encoger? Pues sí. Y había días que ellos me decían, oye, hoy te ves más chiquita y yo, sí, hoy me encogí, pero era como un chiste así. Sí, se volvió un chiste local. Y luego ya vimos que no era un chiste, o sea, que real sí me encogía, no de tamaño obviamente, no sé si eso se pueda. Pues yo creo que sí en complexión. Pero en complexión sí había días que me veía como más chiquita y no sabíamos por qué, porque yo siempre como bien, o sea, duermo muy bien también, o sea, me duermo a lo mejor tarde, pero duermo mucho tiempo, entonces... Ese es a otro punto al que quería llegar, o sea, se desvelan ahorita en vacaciones, pero 12 de la noche, pero se despiertan 12 del día, 1 de la tarde, o sea, duerme muchísimo, por eso nunca vimos pues lo malo. Pues total, que esta pastillita no solo la chupaba, sino que funcionaba en algunos cuerpos para tratar la presión alta, o sea, hay personas que se les aumenta el ritmo cardíaco, se les sube la presión y esa pastilla se los baja. Pues imagínense, si ella ya tenía presión baja antes, con ese se bajaba aún más. Y de hecho, también esto nos da una explicación que ni esperábamos. Como ustedes saben, a mí me encanta tomar Coca-Cola, siempre tomo Coca-Cola porque me gusta mucho. Y descubrimos que era porque mi cuerpo me pedía azúcar. Azúcar. O sea, no era de que yo por chiste dijera, ay, quiero azúcar. Era que mi cuerpo real necesitaba mucha azúcar y por eso pues necesitaba mucha azúcar. Tenías esa necesidad de... Mi dosis de Coca-Cola. Entonces, pues eso pasó. Resulta, nos cuentan a ti, que Regi estaba aquí, se paró, se toma su pastilla. Para esto les tengo que decir algo. Todas las personas cuando ya nos vamos a dormir, la presión baja. ¿Por qué? Porque ya te estás como relajando, a gustito, así. Entonces Regi ya relajada con la presión baja, se paró y dijo, no me tomé hoy mi pastilla. Entonces se la toma en ese momento, así se para, se la toma y se vuelve a sentar y que luego dijo, ya tengo mucho sueño, Nati. Y fue cuando pasó todo eso. La pastilla en ese momento le bajó aún más la presión. Se para rápido a apagar la luz y se cae, se desmaya. Nadie tampoco lo vio muy bien porque ya estaba viendo la tele y de la nada como que nada más de reojo vio y que dijo me caí, que fue muy rápido. Y me vio tirada y se quedó así de...
¿qué onda? Porque aparte lo que Nati dijo y que nos asustó más fue que según ella estaba como haciéndome así yo. No, pero ya nos explicó. Pero ya luego entendimos que fue como que me caí y mi cabeza a lo mejor rebotó una vez. Sí. Y ya, pero Nati lo vio mucho y como que se asustó demasiado. Yo nos veía su carita y yo, no, Nati. Pero también nos dijo después que pensó que le estabas haciendo una broma. De hecho, también me dijo, oye, Regi, es una broma, ¿verdad? Y yo, no, pero ¿qué pasó? O sea, yo estaba muy sacada de onda. De hecho, estábamos dormidas y Nati no podía dormir porque solo estaba pensando en eso. Y estaba, ¿pero estás bien? ¿Cómo te sientes? No sé qué. Y yo, no, bien, Nati, no sé qué, ya. Y nos quedamos platicando un ratito para distraernos. Y ya, bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. Ya me ibas a hacer llorar. Nati, si estás viendo, te amamos. ¿Y qué creen? Aquí está. Estoy aquí en la esquina. No la van a escuchar porque no tiene micrófono. No tiene micrófono, pero está aquí escuchando todo. Por si digo algo mal, corregirme. A ver, pon tu manita. Ay, qué lindas uñas. Ver, enseña tus uñas. Uy. Eso. Rar. Dame un grr. Dame un grr. Bueno, y pues ya, esa fue como la explicación de por qué me caí, me desmayé, que nos dijo que no era un desmayo como tal. O sea, se llama síncope, es un desmayo pequeñito. Muy pequeñito, y nos dijo que no es tan peligroso, que lo peligroso es obviamente pues dónde caigo y cómo caigo y todo eso. Esperemos que ya no me vuelva a pasar porque pues no es algo padre. No, ahorita lo primero es que ya suspendimos así 100% la pastillita hasta que les contamos. No queremos poner nombres ni nada porque es algo pues como complicado. Y es para una pastilla que a lo mejor a muchas personas sí les sirve, o sea, es sí, una pastilla que sí es efectiva, pero a mí no me funcionó por mi... Cada cuerpo somos distintos, o sea, así de sencillo. Entonces, suspendimos ese medicamento 100% y el doctor le mandó unas vitaminas, le mandó hierro, bueno, muchas para que se sienta mejor. Le mandó suero y le mandó que tome mucha agua, porque efectivamente se estaba deshidratando, imagínense eso. O sea, imagínate. De hecho, había días que mis papás me regañaban, ¿por qué te dormiste tarde? Porque se me veían un buen las ojeras. Y yo, pero no me dormí tarde. Y era porque también... De hecho, yo un día te vi y te dije, oye, no has tomado agua porque te ves como seca. O sea, es que no sé cómo explicarles la piel, la cara. O sea, Luis también lo veía. Y de repente es complicado como papás de adolescentes decirle, oye, te ves mal. Porque no es de que te ves mal de que estás feo, sino como que no te ves saludable. Un zombie. Sí, o sea, no te ves saludable. No es cierto. Pero afortunadamente Regi está bien, se los queríamos compartir porque ya revisando el medicamento, el doctor nos explicó otras cosas que la especialista no nos dijo, que omitió, por así decirlo. Y eso también estuvo mal. Y también de mi parte estuvo mal no indagar qué es lo que me está mandando la doctora, para qué sirve, porque pues uno confía, yo no soy doctora, no conozco términos médicos, luego los doctores te dicen palabras como síncope y tú, ¿qué es eso? O sea, no sabes. Entonces, si a mí me dicen, le das esto cuando les da fiebre, les das esto 3 veces al día, cada 6 horas, así hasta pongo alarmas. Cuando se enferman, o sea, siempre procuramos pues darles lo que les mandan. Nunca me puse a investigar qué efecto secundario tenían. Y fue un efecto pues que desafortunadamente le pasó a Regi y que pues no le deseamos a nadie porque sí nos asustamos. Ahorita ya me ven muy tranquila aquí, chacoteando aquí con el elefante, todo bien feliz, pero no, sí nos asustamos mucho. Luis no está aquí en cámara frente a ustedes, pero les quiero decir que se asustó horrible, de verdad. Él, lo que se trata de sus hijas, él entra en pánico como no tienen una idea. O sea, al final de cuentas, Regi ha aprendido a vivir con el acné, a aceptarlo. Todos tenemos cuerpos diferentes, pieles distintas, tonos distintos, y en esta casa siempre procuramos que no se hable de cuerpos ajenos. Sí, sé que mucha gente fuera sí lo hace, y eso es lo feo, porque eso es lo que te dolía. Sí, o sea, obviamente va a haber personas desde de afuera que es muy fácil. Ay, me salió un reel de ella, ay, tiene granos. Tienes muchos granos, niña. Y era como... O sea, bailaste increíble, pero ay... No un 2, 3 por Regi que está atrás de su grano. O sea, así. No. Ajá. Entonces, pues sí es importante que se acepten. Bueno, esto no tiene que ver con Mr. Time, pero al mismo tiempo sí, porque ese fue como el origen un poco. Es muy importante que se acepten como son. Tienen muchas cualidades únicas, o sea...
Y pues cada quien es único, no hay por qué querer ser igual que alguien o vernos igual que alguien, o sea, eso es imposible porque cada quien es distinta, aunque yo me parezca mucho a Nati, somos muy diferentes en muchas cosas, o sea, Nati es muy extrovertida, Nati puede llegar y contarte un chiste de la nada acabándote de conocer hace un minuto y yo no puedo, o sea, yo soy como más tímida. Pero sí es importante aceptarnos y saber que, por ejemplo, si tú eres una persona que como yo tiene granitos, aceptar que es por la edad, que a mi mamá le pasó, a mi papá le pasó también. Todavía me pasa, vean, por aquí hay alguno. Y es muy normal. Y tal vez a mí me pasa. Obviamente no está mal querer quitarlo o querer remediarlo, pero si no es de un día a otro, no estresarte. Y no poner en riesgo nuestra salud, porque nosotros no sabíamos qué estaba pasando, o sea, pensamos que era algo, o sea, saludable yendo con una doctora, pensamos que era la manera correcta y miren, o sea, a final de cuentas, pues trajo algo malo a raíz. Hay que aprender a aceptarnos y no hablar mal de personas o no criticarlas, no sabemos por qué están pasando, por qué a lo mejor tienen un granito, no sabes si es porque comió chocolate o porque tiene alguna situación, problema hormonal que la haga estar así. Y pues así concluye el story time, no fue algo tan largo que contar, afortunadamente, fue algo chiquito que esperemos que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir. Pero pues es algo que me pasó y que había que contarles. Y pues nada. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Gracias por ver este Storytime. Esperemos, si quieren más Storytimes, comenten de qué temas podremos hablar. Unos más divertidos, más dinámicos. A lo mejor hasta quieren un Storytime luego con mi papá, porque también lo piden mucho en el canal y también estaría padre. Si señalo para allá es porque allá está grabando, no lo ven, pero ahí está. Denle like a este video, gracias por habernos acompañado en este Storytime. Suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no se han suscrito, porque ya tenemos que llegar a los 3 millones. Yo sé que sí podemos, 3 millones. Sería mi regalo de entrada a prepa. Ay, yo siempre digo que es mi regalo para de algo. Será mi regalo de feliz domingo. De feliz no cumpleaños. Entonces suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, también a mi mamá. Síganme. Los queremos muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Tomen agua. Adiós. Stitch. Patronitos. Hola. Adiós. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.